Le agradezco mucho a José Iván Zúñiga, gerente de bosques de World Resource Institute, que nos acompañe hoy aquí en Mega Noticias para platicar acerca de estos delitos ambientales que tanto nos están costando y que además preocupan sobremanera. Bienvenido, José Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Platícanos un poquito, por favor, ¿de qué tamaño es el problema de la tala clandestina? Lo hemos visto ya en distintos estados del territorio nacional, pero tal parece que es un problema que se ha ido agudizando conforme avanza el tiempo en lugar de erradicarse. Sí, no existen estadísticas claras, oficiales, sobre el problema de la tala ilegal y el comercio ilegal de la madera u otros productos forestales. Sin embargo, sabemos que puede ser alrededor de un tanto más de lo que se produce de manera legal. Esto significa que estamos hablando de pues, entre 6 y 10 millones de metros cúbicos anuales que se producen de madera ilegal y que de alguna u otra forma no solamente no afectan afectan los bosques y a las comunidades que dependen de ellos, sino que también es fuente de evasión fiscal, es fuente de otros problemas de crimen organizado y pues digamos que tiene una serie de afectaciones económicas, incluso hasta el mercado, porque baja el precio de la madera que se produce legalmente y bajo condiciones sustentables, ¿no? Dime una cosa, ¿hasta dónde llega en este sentido la responsabilidad de las autoridades? Sí, las autoridades tienen muy poca capacidad de detener un delito como este, porque normalmente se da en sitios aislados o de difícil acceso, en sitios donde la delincuencia organizada pues ya está muy establecida, pero además de eso, pues no hay suficientes inspectores en las instituciones federales, ni existe suficiente policía que pueda estar pues casi que correteando a cada uno de los infractores, ¿no? Entonces es un delito pues que está atomizado alrededor de todo el país. En los bosques tropicales es una tala selectiva y en los bosques templados pues es una tala más de llegar y limpiar hectáreas, ¿no? Eh, el problema principal es eso, que yo creo que las instituciones ni municipales, ni estatales, ni federales tienen la capacidad para detener un problema que está tan esparcido por todo el país y que además hoy en día está en manos del crimen organizado, ¿no? Dime una cosa, en el sur del país, bueno, lo hemos visto, se está desarrollando una de las más grandes obras de infraestructura, ¿no? En este caso estamos hablando concretamente del Tren Maya. Mucho se ha señalado ya sobre los daños ambientales que se están generando, pese a que, ya sabes, lo último que se ha tenido en este caso es concretamente una manifestación de impacto ambiental. Pero ¿qué ha pasado con los árboles que han sido talados en esta zona? Se hablaba inclusive de un tráfico importante de maderas preciosas a raíz de esta obra. Pues de nuevo, no tenemos información oficial ni información clara sobre lo que está sucediendo con los productos forestales que están siendo quitados o eliminados de las zonas donde se está construyendo esta infraestructura. Es muy probable que, como mencionas, Magda, buena parte de la madera, son maderas preciosas, muchas de estas zonas tropicales, pues que se esté comercializando de manera ilegal. De nuevo, pues esto, de ser así, estaría no solamente afectando de manera importante los ecosistemas en términos del retiro de los árboles y los problemas que esto causa, sino también que esta madera que se comercializa de manera ilegal a través de un mercado negro, pues también afecta el precio de los que son productores sostenibles, certificados, que cuentan con programas de manejo, con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Es decir, el impacto va más allá nada más del retiro y la pura venta de la madera, sino también en los impactos sobre el mercado y a quienes hacen un esfuerzo y pagan impuestos por producir su madera de forma legal y sostenible, ¿no? Uh-huh. Oye, dime una cosa, ¿se le ha invertido lo suficiente en la protección de los bosques? Porque, por el contrario, tal parece que en lugar de empezar a destinar más recursos, lo que se ha ido haciendo en los últimos años es recortar y recortar más los recursos que iban enfocados a todas estas áreas naturales, ¿no? Para el tema de la protección de los bosques, para el tema del personal, en fin. Sí, desafortunadamente hemos visto recortes
al sector forestal desde el año 2016, no solamente en este sexenio, que empezaron pues a recortar sobre todo los recursos que se tenían para subsidios, para incrementar la producción de madera a través de plantaciones forestales comerciales, la producción a través del uso sostenible de recursos forestales que ya existen, es decir, selvas y bosques, manejarlos adecuadamente, recursos también que se han recortado para capacitación, para certificación, para pago por servicios ambientales, para la propia reforestación. En fin, todo el sector ha tenido un recorte desde el 2016 cercano a un 60% de lo que contábamos en el 2015, y esto tiene impactos pues directos sobre las comunidades que viven en esos ecosistemas, en los bosques y selvas del país, los manglares y otros ecosistemas forestales, pero además de eso nos restan competitividad, es decir, cada vez vemos más madera importada, mucha de ella incluso también ilegal, que pues afecta directamente al mercado, a los productores y a la economía de un sector que pudiera ser perfectamente viable para las zonas rurales de este país. Fíjate que me quedo pensando, ¿no? En un contexto tan complejo como el que estamos viviendo actualmente, con severos problemas, inclusive ya derivados del calentamiento global, nos topamos cada día con nuevas noticias en donde o se están incendiando los bosques o las temperaturas se están incrementando, las sequías también se han comenzado a agudizar. Vemos todo este panorama y vemos también ese tipo de problemas, ¿no? La falta de un combate frontal al crimen organizado que está talando los bosques o que está cambiando el uso de suelo de pronto también para poder generar plantíos de diferentes especies, en fin, todas estas problemáticas que conoces perfectamente. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos y cómo solucionar o cómo acabar con este problema? Pues es un problema, de nuevo, muy complejo porque su raíz está en que son zonas rurales muy alejadas normalmente de los núcleos urbanos y que han sido históricamente pues casi que hechas a un lado de la política pública nacional de desarrollo económico. Eh, Necesitamos definitivamente recuperar el presupuesto del sector forestal, pero no solamente eso, sino también necesitamos que las autoridades puedan mejorar sus capacidades institucionales, eso para formar industrias comunitarias o industrias también privadas alrededor del uso sostenible de los recursos forestales. Necesitamos recursos y capacidades institucionales para restaurar y conservar y manejar adecuadamente esos ecosistemas y esos recursos. Necesitamos que la población empiece a tomar conciencia de la importancia de los bosques, las selvas, todos estos ecosistemas que de alguna u otra forma nos dan agua, nos dan suelos, nos dan biodiversidad, nos mantienen el clima. Es decir, como sociedad en general y las instituciones gubernamentales necesitamos cambiar la visión de ver, la forma de ver estos recursos, ¿no? Y no solamente no tocarlos, dejarlos en espacios protegidos, sino que aprender a utilizarlos de manera adecuada y ayudarlos a que se conserven y se regeneren incluso de manera natural, ¿no? Oye, y dime una cosa, José Iván, ya para que podamos concluir, ¿y programas como Sembrando Vida están funcionando realmente para volver a reforestar el país entero? Pues de nuevo, o sea, no hay información suficiente para hacer una evaluación hasta ahora del programa Sembrando Vida de manera objetiva y con suficientes datos. No se conocen, por ejemplo, el total de las coordenadas de las parcelas del programa, entonces es muy difícil evaluar de esa forma un programa. Sin embargo, dado el tamaño del programa, que son más de 600,000 parcelas que están recibiendo apoyos y recursos como plantitas y apoyo técnico, pues esperamos que al menos durante los primeros 6 años de este programa se puedan tener buenos resultados en términos no solamente de la parte productiva de alimentos, sino también de la parte de restauración forestal. Sin embargo, para que esto pueda realmente lograr un objetivo de restauración, tiene que estar al menos 25 o 30 años esos árboles. Y necesitamos entonces no necesariamente que el programa,
pero sí que las personas que tienen esas parcelas aprendan y tengan acompañamiento técnico para conservar esas parcelas forestales y poder pues lograr de nuevo la reforestación que se prevé, ¿no? Claro, y sin esa información definitivamente no se pueden medir los resultados. José Iván, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas una excelente tarde.